Estoy administrando el tema de la grabación y empezamos. Muy buenos días, apreciados colegas, este maravilloso domingo, 15 de septiembre. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos valiosos minutos en los que vamos a conversar con el doctor Jorge Guillermo Rivas en relación a la necesidad o no de la modificación del Código Laboral. Ya se encuentra en sala el doctor Eduard Armas, nuestro director académico, que veo que nos acompaña. En breves minutos también ya estaremos con el doctor Pedro Mendoza. Doctor Armas, bienvenido. Buen día, aquí desde la comarca, un día domingo, un poco diferente. Veo que usted también, doctora Freud, así como las colegas que están disfrutando de esta mañana luminosa. Así que vamos a tener un día especial y un domingo diferente. Gracias, doctora. Bienvenido, doctor Pedro Rodolfo Mendoza. Bienvenido, bienvenida también a vos, bienvenido a todos los colegas, queridos amigos de la República del Paraguay. Un día muy un día importante porque los abogados, y siendo muy sincero, casi todos trabajamos un sábado, un domingo para estar el día lunes muy tempranito ya con nuestros escritos. Así que, por lo demás, este es un tema que hoy se va a tocar, que va a tener una repercusión en la ciudadanía. El mundo está cambiando, los conceptos van cambiando, el mundo jurídico tiende a una reforma y por lo que vemos Paraguay no escapa a esa situación y vamos a ver qué efecto tiene en la clase trabajadora, qué efecto tiene en la clase empresarial, pero sí debemos significar que el arte de gobernar realmente debe darse en los momentos en que se cambia la ley. Un ejecutivo que sepa manejar y sepa ser inteligente y sepa hacer cambios conforme a la necesidad del pueblo, creo que va a ser o debe ser, y así debe ser un buen gobernante. No escapa la realidad que Paraguay está invirtiendo en las industrias, vienen muchos inversores, entonces una de las grandes preocupaciones a nivel mundial es generalmente suelen ser los excesivos derechos de la base de uno en detrimento de los otros. Yo creo que el derecho debe equilibrarse, debe estar en un intermedio donde todas las partes que integran el mundo del trabajo, tanto empleadores como trabajadores, puedan encontrar una respuesta en la justicia y una respuesta en el derecho, ¿verdad? Y encontrar ese intermedio es realmente lo que se dice el arte de gobernar. Y ojalá que así sea, ¿verdad? Ojalá que todas estas cuestiones que están viniendo no sean realmente una ruptura de un equilibrio en el derecho del trabajador y del empleador, y ojalá que esto realmente sea para algo mejor. Veremos qué pasa, Edward, no sé qué opinas vos. Sí, de hecho, así como bien dijiste, los tiempos son cambiantes, el derecho es cambiante, los principios pueden ser inalterables, pero los principios también en la aplicación y en la concordancia con otros principios también actuales debe ser, si no revisado, por lo menos cambiado el cristal que cada año o cada década o cada periodo de tiempo modifica la visión que se tiene sobre ese derecho en particular, esa garantía, ese principio. Así que es importante usar como punta de lanza o punto de partida justamente aquellas declaraciones del presidente de la República en relación a un aspecto en particular del derecho laboral y con un conocedor, con una persona ya amigo de la casa, el doctor Rivas Careaga, tratar o iniciar en la discusión de este tema. Doctor Mendoza, doctora Freud. Sí, realmente, y también recordarle a todos los abogados que esto se graba y el día de mañana van a tener todos, si Dios permite, la grabación de esta actividad y podrán viralizarlo, reenviarlo a los amigos, a los demás grupos, porque creo que hoy estamos tocando un tema que creo que es de interés nacional, Edward. Doctora Freud, no sé si ya está el expositor, seamos como los ingleses, pasamos ya 5 minutos, yo creo que debemos dar inicio ya. Total, esto queda grabado.
El doctor Rivas está ingresando a sala ahora, doctor. Vamos a esperarle unos minutitos, está con una cuestión técnica y ya Entonces están acompañando. Pero si quiero me permite. resaltar la buena predisposición de los colegas que un día domingo nos acompañan con el afán de conocer más, sobre todo de un tema tan delicado como es el tema laboral. Les agradezco y les felicito también a los colegas. Hay varios colegas conocidos que están acompañándonos en esta presentación. Bueno, yo, si me permitís, quisiera leer un artículo solo de la Constitución Nacional, que creo que en ello basa el espíritu de la ley y toda reforma que pueda venir mientras no afecte el artículo que voy a leer, creo que puede ser bienvenida. El artículo 86 dice del derecho al trabajo, Constitución Nacional de la República del Paraguay. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Y la Constitución Nacional habla inclusive de la no discriminación, trabajo de mujeres, de menores, de la retribución, de los beneficios adicionales al trabajador, de la estabilidad y la indemnización, como de la seguridad social y la libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho a sindicatos. Es decir, tenemos una Constitución Nacional que hace un extenso relato con respecto a la situación del trabajo. Y una cuestión también que puede ser objeto más tarde de un debate, cuando me dice una vez un empleador, me dice, a mí lo que me preocupa es la estabilidad laboral, porque es como que nos están imponiendo una situación donde nosotros somos el empresario prácticamente unos esclavos, porque la ley nos obliga a ser esclavos de reconocer. Y no se puede también dejar de tener en cuenta que mucha gente, que ocurre en el Paraguay y ocurre en varios lugares, mucha gente que ya adquirió una cierta estabilidad se vuelve un poco reacia a cumplir sus labores de manera 100% efectiva. Son situaciones que se crean desde un lado y por el otro lado, el trabajador que necesariamente hace sus esfuerzos, se va todos los días temprano, cumple su horario, se sacrifica y adquiere ciertos derechos donde también esa salud mental de contar con un trabajo efectivo, esa salud mental que le da la garantía de tener una estabilidad laboral, repercute también en él y repercute en su familia. Qué increíble lo que va a pasar, qué increíble el tema que se va a tocar hoy, qué increíble cualquier modificación que se pretenda hacer. Ahora, ¿va a ser mejor? ¿No va a ser mejor? Yo creo que eso ya nuestro expositor, que es el conocedor del derecho laboral, hoy puede darnos desde su punto de vista una respuesta. El gremio de abogados del Paraguay, si bien estamos más de 1.300 personas que nos dedicamos a distintas áreas, no pudo dejar de tocar este tema tan importante, tan candente hoy domingo. Y el doctor Jorge Guillermo Rivas es toda una eminencia en el ámbito laboral. Lo que pedimos a las personas que van a participar, al expositor y a todos los que estamos aquí, que no tratemos de que tratemos de tocar el tema con la mayor seriedad y como profesionales abogados, lejos de cualquier sentimiento, sea o de afinidad a cualquier sector, porque no debemos olvidar que algunos de los abogados trabajan con los empresarios y otros trabajan con la gente que es la clase trabajadora. Tratemos de que todas las opiniones se mantengan dentro de un ámbito de razonamiento, de equilibrio, para que podamos sacar todos una conclusión de qué es lo que más le conviene a la República del Paraguay. Edward, si querés darle una presentación, entiendo que ya el expositor está presente. Doctor Edward Armas, para ti ya las palabras. Gracias. Bueno, buen día, Jorge, principalmente ya que estás en sala. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? También a la doctora Freud, a todo el grupo. Imagínense tener casi medio centenar de personas un domingo a las 10 de la mañana. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande para todo el gremio de abogados del Paraguay, por un lado. Por otro lado, sí, salí al patio un poquito para dar ese aire dominguero a esta reunión de amigos, de colegas,
como dijo el doctor Mendoza, para una discusión abierta, discusión es decir, ¿no? Para una colección primero de información, de conocimiento y eventualmente discusión en el sentido real de la palabra, el discurrere, el debate que se pueda dar a partir de las preguntas más adelante. Presentar al doctor Rivas sería una redundancia casi porque ya estuvo con nosotros, todos sabemos de su calidad como profesor de la Facultad de Derecho Un UNA. ratito, Edward. Freud, ¿querés empezar a grabar, por favor? Ya está grabando desde las 10 en punto, doctor. Perdón, Se ha perdón. quedado plasmado todo lo dicho Perdón, disculpe, doctor Edward, con disculpe. anterioridad. En fin, Es entonces, domingo, es va domingo. con, Ok. va con onda, no traje mi tereré, pero voy a traer. El punto es, no decía nomás que el doctor Rivas ya es una persona conocida en el ambiente de muchos años de ejercicio de la profesión, en el ámbito administrativo, estuvo en el Ministerio de Justicia y Trabajo cuando era de ambas cosas a la vez en aquel entonces, también estuvo con nosotros en una ponencia administrativa, laboral, hoy y siempre, dicho sea de paso, estuvo en el extranjero en diversos cursos, principalmente de Derecho Procesal Civil, también estuvo compartiendo con un amigo común en España, si mal no recuerdo, doctor ya hoy fallecido, lastimosamente, ¿verdad? Una gran persona. Así que, doctor Rivas, usted sabe que nosotros somos muy amenos en ese sentido, no quiero cansar a la gente y te dejo, no se cuenta esas memorias, esos recuerdos que tiene el doctor Rivas, se lo ve de aquí. Así que, de todas maneras, le dejamos con todos los compañeros, amigos y colegas a partir de ahora. Está apagado su micrófono, doctor. Doctor Armas, si yo hablo, usted se queda mal parado, así que omitiré comentarios. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. La idea de esta charla es tocar un tema de actualidad por la iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo de presentar o de anunciar la presentación de un proyecto de ley de reforma del Código Laboral. Ahora, en justicia debemos decir lo siguiente. La necesidad de la reforma del código es lo que se viene discutiendo desde hace muchos años. Y bueno, aquí lo que hizo el Ejecutivo es ser el iniciador de una propuesta. Pero la necesidad de esta reforma se viene hablando desde ya hace por lo menos 15 a 20 años. Por lo menos en el foro de abogados laboralistas. Quiero empezar diciendo lo siguiente, porque el tema que nos ocupa es hablar de debatir la necesidad o no de la reforma de la ley laboral. Yo no quiero centrarme en un solo tema, sino quiero hablar de los diferentes aspectos que hacen a la ley laboral hoy en día, cómo se la aplica. Una cosa es el código y otra cosa es la aplicación de la ley por parte de todos y tratar de sacar una conclusión con los aportes de todos los colegas. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. El doctor Luis Patricio Frescura y Candia, en su libro de Derecho Laboral Paraguayo de la Seguridad Social, el libro que utilizamos en la Facultad de Derecho cuando dimos Derecho Laboral, define al derecho del trabajo como el conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan las relaciones de empleadores y trabajadores y la de ambos con el Estado, derivadas de la prestación de la actividad humana como voluntaria, subordinada y retribuida para la producción de bienes y servicios. Hablando en términos sensibles, lo que ocurre dice: el derecho laboral, conjunto de principios teóricos, o sea, no solo ley, normas positivas, y regula las relaciones de empleadores, trabajadores y el Estado, pero relaciones derivadas del trabajo. Entonces son tres los sujetos del derecho laboral: el trabajador, el empleador y el Estado. Si son tres los sujetos del derecho del trabajo, parece inapropiado que hoy todo el marco teórico se vaya desarrollando solo sobre uno de esos sujetos, que es el trabajador. Mucha gente dice, opina, cree de verdad
el derecho laboral es para proteger al trabajador. No, señor, no es cierto. El derecho laboral está para regular las relaciones de trabajadores y empleadores y el rol que tiene el Estado en esa relación. Es cierto que es un derecho cumplido, pero eso de ninguna manera significa que solo esté para proteger al trabajador. Eso no es exacto, porque como vimos, son tres los sujetos, por tanto, debe construirse todo el derecho laboral sobre los tres sujetos. Ejemplifiquemos. Sobre el trabajador está absolutamente construido todo. Hay que construir algunos elementos sobre otro sujeto, que es el empleador. ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué le está permitido? ¿Qué le está prohibido? También sobre el Estado. ¿Qué rol va a ocupar el Estado? ¿Qué rol que actualmente tiene el Estado? ¿Lo realiza bien o no? Hay roles que debe cumplir, hay otros roles que no debería cumplir. Todo eso debe ser objeto de análisis. Tocar uno solo de los problemas, entiendo que no va a ser suficiente. Fíjense que nosotros tenemos un código laboral, ley 213/93, es del año 1993, y estamos en el año 2024. Ya es una ley antigua, es un código viejo. Hay que actualizarlo, hay que modernizarlo, hay que adaptarlo al mundo en el que vive. Cuando este código entró a regir en el año 1993, los bancos trabajaban de 7 a 11:30 de la mañana. Los fines de semana había algunos que otros restaurantes para comer y 2 o 3 parrilladas y pollería. Los fines de semana se descansaba, no se trabajaba. El mundo era distinto. No había celulares, no había internet, no había línea baja. Había solamente línea baja, perdón. El mundo era totalmente distinto. Entonces, eso indica la necesidad de modernizar el código de trabajo. Y dentro de esa modernización hay que adaptar, por ejemplo, una ponencia muy importante que dio el doctor Eduardo Pérez Javí, abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, donde decía, el tema de la ponencia era el derecho sindical a la luz de las nuevas tecnologías en la era digital. Esos son los temas del teléfono. El teletrabajo, el trabajo a distancia, el derecho, se discuten temas como el derecho a la desconexión digital. El trabajador que está conectado todo el tiempo a Internet, que tiene derecho a desconectarse en determinados horarios. Y si el empleador le envía un mail, por ejemplo, un domingo a la tarde, y el trabajador le contesta, eso se considera hora extraordinaria de trabajo. Hay muchas cosas que el mundo moderno nos presenta, que el código no prevé. No olvidemos que también existen un montón de leyes que fueron modificando y complementando el código laboral. Este hecho ya nos dice, ya nos muestra que el código se está quedando y que es necesaria una, en principio, actualización y una transformación también de determinadas funciones del código laboral. La pandemia del COVID-19 presentó una serie de desafíos que anteriormente no teníamos en materia de derecho del trabajo. Por ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo por una cuestión como la pandemia autoriza o no a suspender las actividades sin el pago de la remuneración. Yo hice en mi canal de YouTube hice una pequeña exposición por la tesis positiva.
como esto se prolongó en el tiempo, el Estado se vio la necesidad de tomar medidas como pagar subsidios y una serie de beneficios que ya sabemos. Perdón, doctor, ¿podría mejorar su audio, acercarse más? Hay personas que están diciendo que no están escuchando bien y salen recortados. Perdón por interrumpir. Bueno, ahora Ahí perfecto. la pandemia nos mostró una serie de nuevos desafíos para el derecho del trabajo. O sea, hay una necesidad de modernizar nuestro código laboral, de modernizar y hacer evolucionar el derecho laboral. Lo que tiene que ser objeto de debate no son los cambios, sino qué es necesario cambiar. Ahí creo que está el quid de la cuestión. Entonces, quiero ir mencionando algunos elementos que, en mi opinión, necesitan ser revisados. Y también me gustaría que, por favor, ustedes aporten aquellas cosas que creen que deben mantenerse o que deben modificarse. Siempre fui muy crítico en todas mis exposiciones sobre la necesidad de modificar tanto el código laboral como el código procesal laboral, porque considero que ambos son instrumentos normativos que se han quedado en el Código Procesal del Trabajo es del año 1962, estamos en el 2024, y ese no es un código perfecto. Entonces queda, creo que muy evidente que debemos ir modificando la legislación. En una conferencia que también está en mi canal de YouTube, que se llama La desigualdad de las partes en el procedimiento laboral paraguayo, hago una mención al código laboral y sobre todo al código procesal laboral, en donde critico la normativa actual por considerar que está construida solo para uno de los sujetos del derecho laboral, que son los trabajadores. La experiencia para quienes trabajamos en el ámbito no laboral y en general para los abogados que ejercemos la profesión, nos enseña que uno no es el bueno por ser tal o cual sujeto de la relación jurídica. Uno no es bueno porque es el trabajador y uno no es malo porque es el empleado. La bondad o la maldad está en el corazón de las personas, no en la posición que ocupan en la relación jurídica laboral o en la relación jurídica en general. No podemos caer en esos extremos de decir que todos los trabajadores son buenos y todos los empleadores son malos, porque la experiencia nos muestra que eso no es así. Y muchas veces, cuando somos radicales en las ideas, cuando nos toca algún caso que nos sensibiliza como seres humanos, comprendemos que no podemos ser radicales, sino que tenemos que ser prudentes. Dicho esto, me gustaría empezar con algunas normas que creo que merecen una revisión. Y una de las primeras normas que creo que merece una revisión profunda es la regla de la irrenunciabilidad de derechos del trabajador. Acá me van a decir que soy demasiado pro empresario, pero yo lo que quiero es instalar un debate sobre para saber si esta norma realmente cumple con su finalidad. Fíjese que el artículo 3 del Código del Trabajo dice: los derechos reconocidos por este código a los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Será nulo todo pacto en contrario. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría,
de que es muy conveniente que se mantenga la irrenunciabilidad de derechos, porque de lo contrario se prestaría esto a abusos. Que en un contrato de trabajo establezcamos una cláusula como patronal donde el trabajador establece que va a trabajar 10 horas por día de lunes a sábado, 60 horas por semana en lugar de 48, sin derecho a horas extras, como horas normales. O que se establece que las vacaciones no van a ser de 12 días, como dice la ley, sino de 8 o de 5 días. Evidentemente no se puede prima facie plantear la renunciabilidad de derechos. Por eso creo que es conveniente mantener la irrenunciabilidad de derechos, que también está en la Constitución. Ahora bien, el código no se limita a la irrenunciabilidad, sino habla también de la intransigibilidad. Por eso dice, los derechos reconocidos no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. ¿Qué significa transacción? La transacción es un contrato en virtud del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ponen fin a un conflicto textual. La transacción es un acuerdo para poner fin a un litigio. Eso no se puede hacer en el derecho laboral. Y esta es la causa por la cual, dentro del procedimiento laboral, que tenemos demanda, contestación, audiencia de conciliación, audiencia de ofrecimiento de pruebas, periodo probatorio, alegato, sentencia, absolutamente nadie concilia. ¿Por qué? Porque no se puede transigir. Si el empleador va a la audiencia de conciliación, lo único que puede plantear es modalidad de pago, más nada. Yo no le puedo proponer al trabajador, mira, te corresponden 10 millones de guaraníes de indemnización, tengo 8 ahora. Vamos a llegar a un acuerdo por 8 y terminamos. La ley me dice, no se puede transigir, porque esa es una transacción. La relación laboral ya terminó, ya no hay más derechos y obligaciones laborales. Acá ya hay un acuerdo para terminar la relación, perdón, para liquidar una relación laboral terminada. No lo puedo hacer. El código dice, no puede ser objeto de transacción. Y se le dice al trabajador, si usted transige, está renunciando a sus derechos. Usted tiene que demandar, y además de demandar, usted va a cobrar con los intereses, las indemnizaciones, etc. Y el trabajador se entusiasma. Lo que nadie le dice es que ningún juicio termina en menos de 2 años, o 3, o 4, o 5. Yo litigué en un caso particular, siendo laboralista, contra la entidad binacional de Acertá, y el juicio duró 10 años. No importa quién ganó, quién perdió, sino la duración del juicio. Y yo le pregunto una cosa. Para una persona que queda sin trabajo, hoy fue despedido, ya no está en la empresa, ya se quedó sin trabajo. ¿Qué le conviene más? ¿Qué es lo que de verdad salvaguarda sus derechos? La posibilidad de acordar un monto menor, pero ahora, o plantear un juicio en el que alguna vez se va a dictar sentencia, no sabemos cuándo, que tiene una gran chance de ganar con un monto mucho mayor, pero diferido en el tiempo. La pregunta es, mientras, ¿qué hace? Porque uno de los temas sobre los cuales tenemos que reflexionar, ¿vale la pena mantener la intransigibilidad de derechos? Yo abogo por mantenerla, por dar la posibilidad de transigir dentro de determinados porcentajes a fin de evitar abusos y no perder esta protección concebida en favor de la parte económicamente débil. Pero nunca prohibir absolutamente la transacción. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Esto son las cosas que a mí me dicen. Los talibanes ideológicos laborales,
laboralistas, te dicen que no tenés que renunciar a nada, que vos sos la parte económicamente débil, etc. No te dicen cuánto vas a tardar en cobrar. No te dicen que el empleador tiene que tener bienes que embargar. Entonces la situación no es como te la pinta. ¿Por qué los juicios laborales duran tanto tiempo? Y yo aquí me pongo de lado, en cierto modo, de los jueces del trabajo. Hay una altísima litigiosidad. ¿Por qué se litiga tanto? Primero, porque no se puede transigir legalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los laboralistas sabemos cómo violar la ley. Y los abogados laboralistas que necesitan acordar, que te dice, bueno, mi cliente, el trabajador, le corresponde 10 millones, pero acepta 8. Necesita su plata ahora. Y yo acuerdo con el empleador, usted va a pagar mi honorario, y el empleador me dice, sí, voy a pagarle yo. Acuerdo favorable para ambas partes. La ley laboral dice, no, no se puede. Entonces los laboralistas con experiencia saben cómo violar esa ley, saben cómo hacer el fraude. ¿Cómo hacen los muchachos? Hacen firmar recibo por separado por el total, pero pagan menos. Bueno, ¿qué hacen entonces los jueces del trabajo? Los jueces del trabajo dicen, voy a señalar una audiencia antes de finiquitar el juicio para ver si es cierto que el trabajador cobró. Y al trabajador se le dice, tenés que decir que sí. Y al trabajador se va y dice, sí, cobré 10, cuando en realidad cobró 8. O sea, los abogados le mentimos a la ley. El trabajador le miente a la ley. El juez sabe que le mentimos a la ley y lo homologa igual. ¿Tiene sentido fomentar la mentira? ¿No es mejor reformar la norma? Lucio hace una pregunta. Algo que me deja en la incógnita es la conciliación y la transacción establecida en el proceso laboral en contraposición del artículo 3. Bueno, no hay contraposición. Lo que pasa es que en una audiencia de conciliación ante el juez, como los derechos son irrenunciables, salvo que el trabajador en el acto confiese que está pidiendo de más, lo único que puede proponer, una de las pocas cosas, para no decir lo único, que puede proponer el empleador su modalidad de pago. Entonces lo que se hace es acortar la duración del juicio. Y luego tenemos el otro problema, Luis. Muchos jueces no quieren imponer la justa por su orden ni la impone al empleador. Entonces el empleador razona del siguiente modo. Juan, mi ex trabajador me demandó, me pide un monto X. Yo no tengo. Entonces lo que voy a hacer es pido apertura de cuenta, voy depositando mensualmente lo que puedo para cuando se dicte sentencia de aquí a 2 años, ya estará depositado el dinero y cada depósito interrumpe el curso de los intereses. Entonces me conviene financiar el juicio que pagar hoy. No se concilia nunca, no se acuerda nunca, no sale beneficiado el trabajador. Pregunto yo, ¿protege esto al trabajador esta norma así como está? Yo creo que no. Abogo por establecer en una modificación del código laboral la posibilidad de transigir. No así la irrenunciabilidad de derechos que creo que es necesario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario que quieran hacer? ¿O sigo? Muy interesante, doctora. Adelante. Pregunta la doctora Viviana Vega si no es mejor nomás pagar lo que se debe al trabajador, dice. Bueno, a ver. La pregunta puede ser respondida desde varios puntos de vista. Pregunta y repregunta. ¿Qué pasa? ¿Quién determina lo que se debe al trabajador? ¿Determina él? Vos podrías decir, determina la ley. Pero ¿qué pasa si de la ley tenemos interpretaciones diferentes? ¿No tengo derecho acaso a discutir?
razonablemente y ante el órgano competente lo que yo creo que corresponde y lo que yo creo que no. ¿Por qué me privarían del derecho de discutir? No hablo de chicanear, no, discutir sensatamente, razonablemente. Te pongo un ejemplo. Trabajadora doméstica. Faltó 8 días en el mes. Y dice que por estar enferma. Pero nunca avisa. Falta nomás. No puede, se muda a una ciudad lejana donde tiene 3 horas de ómnibus y no puede llegar a hora. En lugar de llegar a las 7, no puede llegar entre las 8. Entonces el empleador decide prescindir de él. Ella va al ministerio y dice, me echaron porque estoy enferma. Ella cree que le echaron porque está enferma. El empleador le desvinculó porque no avisa cuando va a faltar, siendo una obligación avisar cuando uno va. Falta con causa por enfermedad, pero no avisa. Llega tarde. Por el problema del colectivo, sí, pero llega tarde, no puede cumplir. Pregunto, ¿cómo sabemos sin una discusión razonable y sensata, sin la contaminación de dilaciones, lo que conocemos como chicanas, cómo sabemos quién tiene razón? ¿Cómo sabemos lo que se le debe al trabajador? ¿Cómo sabemos? Muchas veces podemos estar de acuerdo sobre los hechos, pero darle a los hechos interpretaciones diferentes. ¿Por qué privarnos del derecho de discutir? Es un derecho humano fundamental. Dentro de las constituciones de América hay 3 derechos fundamentales. Tomen la constitución de cualquier país de América. Primer derecho a la vida. Segundo derecho a la libertad. Y tercer derecho al proceso. En ese orden están en todas las constituciones. No, ya no es objeto de debate el que uno pueda discutir razonablemente y con la regla de juego, sin abusos, aquello que cree que es justo. Esa es la cosa. ¿Qué pasa si el empleador le dice, mira, yo te debo a vos tanto, este es tu sueldo, esta es tu indemnización por despido injustificado, esta es tu indemnización por, esto es el importe del preaviso, este es el importe de las vacaciones? Pero el trabajador dice, no, pero usted me debe también tal cosa. ¿Cómo sabemos ahí qué es lo que se le debe realmente al trabajador si no se discute? Porque el empleador le dice, yo te despido sin causa, acá tenés tu liquidación, pero el trabajador no está de acuerdo, él tiene su razón. Y el empleador tiene la suya. ¿Cómo sabemos lo que se le debe al trabajador sin hacer la discusión? Esa es la cuestión. Bueno, sigamos hablando entonces. La primera regla que creo yo debe modificarse es la intransigibilidad. Demasiadas maneras de eludir esa norma existe. Entonces no cumple con su finalidad. ¿Para qué la tenemos? Lo gracioso es que se dice que en el proceso laboral se busca la verdad. Y en este artículo 3 ya encontramos por lo menos 5 formas de crear la mentira, en la que lo saben los jueces, lo sabemos los abogados. Modifiquemos y seamos honestos, seamos sinceros, no nos mintamos. Pues. Bueno, sigamos. Otra de las cuestiones que creo merece una hay mucha, el derecho laboral fue evolucionando de una manera en que se crearon un montón de figuras a través de la jurisprudencia de los tribunales, pero que no están en el código. Colegas, ustedes saben que en el Código Laboral
no está legislada la renuncia al trabajador. ¿Cómo es posible que la renuncia, algo tan simple, como la renuncia no esté legislada? No lo está. No lo está. Bueno, el despido justificado que nota se da cuando el trabajador incurre en alguna de las causales del artículo 81 y corresponde al empleador la prueba de los hechos. Esto también es importante mencionar porque el empleador tiene que formalizarse. Todo el Paraguay va en un proceso de formalización. Se van pasando datos de tributación al Ministerio del Trabajo, al IPS. Se está trabajando todo en coordinación, se van entrelazando las informaciones. Entonces, el que se maneja en la informalidad va quedándose indefenso. Está muy bien que se hace. Tenemos que superar el manejo kiosquero de los lugares de trabajo. Tenemos que manejarnos con formalidad. Entonces, yo por lo menos soy partidario de mantener la inversión de la carga de la prueba en favor del trabajador, porque claramente el empleador está en mejores condiciones de probar. Entonces, ¿qué le digo yo a una empresa a la que asesoro? Le digo, el contrato de trabajo le protege al empleador más que al trabajador. Punto 1. Punto 2. No podés tener un trabajador sin la seguridad social. Dice, pero doctor, el trabajador no quiere, no se le pregunta al trabajador si quiere o no quiere estar asegurado. Tiene que estarle. Tiene que estarle. Ahora, ¿qué pasa? Y le pongo este ejemplo. En una fábrica, de hecho, bueno, les cuento un caso específico. Municipalidad de Asunción. Servicio de recolección domiciliaria, aseo urbano. Va el camión recolector hasta el vertedero de Cateura. Ustedes saben que los camiones basureros tienen la compactadora de basura dentro del camión. El pantalón del uniforme le quedaba grande al operario, al trabajador que estaba allí. No se bajó a tiempo del camión. Y cuando empezó a compactar el camión, le agarró el pantalón, le llevó la pierna y le compactó la pierna contra la basura. Un accidente horrible. Bueno, el IPS, como está asegurado el trabajador, el IPS le da una jubilación por invalidez parcial, pero permanente. Se quedó sin pierna, se le tuvo que amputar la pierna. Este trabajador pidió seguir trabajando, cobró una compensación por parte del empleador y ahora ya no puede subir al camión, pero ahora es portonero en Cateura. Y yo seguí trabajando. Bueno, ¿a qué voy? En un accidente donde uno pierde una mano, pierde una pierna, el IPS te da una pensión como consecuencia de eso. Pero el Código Civil habla de que todo aquel de la responsabilidad sin culpa, todo aquel que comete o sea, que genera un riesgo por la actividad que realiza, es responsable aunque no tenga culpa, salvo que el accidente se deba por responsabilidad o por culpa del que sufrió el perjuicio. Enseguida, Pedro. Entonces, en una fábrica donde hay, o en una construcción que son actividades peligrosas, ¿cuánto vale una cabeza rota, la pérdida de un brazo, la pérdida de una pierna, la pérdida de los dedos? El IPS te da una compensación, pero no te da una indemnización por la pérdida del miembro. En el derecho laboral, hoy en día podemos demandar indemnización de daños y perjuicios
por accidente de trabajo, con total independencia de las prestaciones del ITS. ¿Por qué no incluirlo en el código? No está. Que todo es creación jurisprudencial. Pedro, levantaste la mano. Sí, querido doctor, al solo efecto de poner un pequeño orden para que no le distraigan, ya que el tema es la necesidad de reforma o no. El punto 1 habló de intransigibilidad. El punto 2, no sé si cuál sería la norma que usted aconseja o no cambiar para poder enfocar el tema que estaba siguiendo, porque veo que le hubo una distracción en ese, entre las En preguntas y su realidad, exposición. aquí no tenemos norma y deberíamos tenerla. En cuanto al segundo punto, ¿cuál sería la posición? Bueno, primero, la Intransigibilidad intransigibilidad debemos ya expuso. El segundo quitar. tema que voy a enfocar ahora, La necesidad de incluir figuras en el derecho del trabajo, como la indemnización de daño y perjuicio en lo laboral, la indemnización por daño moral en lo laboral, la indemnización por mobbing laboral, que deben establecerse dentro de las reglas, un capítulo específico sobre responsabilidad derivada de las relaciones de trabajo. Si quise yo, actuar como tu secretario nomás, doctor, para una poder cosa, volver a... genial, Pedro, una cosa es lo siguiente, vamos a suponer que yo le diga a un trabajador, usted está despedido. Y otra cosa es que yo le diga, pedazo de alcohol no quevado, laque, inútil, y otras cosas, váyase de la empresa, lo despido igual. Pero es lo mismo decirle, está usted despedido, váyase, que lanzarle una tanda de improperios para que se vaya. Si el despido sin causa, que el despido sin causa, nosotros podemos demandar en lo laboral la indemnización por despido injustificado. Pero además, si el trabajador recibió improperio, una indemnización por daño moral. Además, es necesario incluir esto, que no quede en creaciones jurisprudenciales. Incluyámoslo en la ley laboral, un capítulo sobre la responsabilidad. Hay un libro muy interesante del doctor Jorge Darío Cristal, Responsabilidad en las relaciones de trabajo. Recomiendo poder leer ese libro. En la Asociación de Abogados Laboralistas, Carlos Antonio López allí está en venta el libro o pueden buscarlo. El material es muy, muy interesante en ese sentido. Bueno, siguiente cuestión que tenemos que incluir o que tenemos que revisar. El despido no está legislado en el Código Laboral. No lo está. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el empleado del doctor Eduard Armas. Y me presento ante el doctor Armas y le digo, doctor, yo no quiero más trabajar para usted. Ah, bueno, está bien, váyase. Yo salgo de la empresa y le denuncio al doctor Armas por despido injustificado en el Ministerio de Trabajo. Hacen estas cosas los trabajadores todos los días. Lo hacen. Y muchos son aconsejados por laboralistas deshonestos que le dicen, te voy a decir cómo le vamos a sacar plata al empleado. Esos son los granujas de la profesión. Que en lugar de defender intereses de parte, quieren generar lucro indebido. De eso hay varios. Hay que decirlo también. Así como hay abogados de empresa que le dicen al empleador, te voy a enseñar varias maneras de violar la ley, que también está mal. Bueno, no está legislada la renuncia. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Dice, un sector de la jurisprudencia dice, la renuncia debe ser probada por escrito. Esto parece razonable, que se tenga que probar por escrito. Que basta el reconocimiento de firma del trabajador o en su caso una pericia calidad. Pero otro sector de la jurisprudencia dice que tiene que estar hecha
con certificación de firma por escribano o por escritura pública. ¿De dónde sacan eso? Porque dentro del Código Laboral existe la terminación del contrato por mutuo consentimiento, que sí requiere que se haga ante escribano. Entonces le aplican al despido que no está legislado, perdón, a la renuncia que no está legislada, las mismas reglas de la terminación por mutuo consentimiento utilizando la figura de la ley. Pero esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque para que se pueda aplicar la analogía consiste en dar al caso no previsto la solución que sí está prevista siempre que haya elementos comunes jurídicamente relevantes. En la renuncia concurre la voluntad del trabajador. En el mutuo consentimiento concurren la voluntad del empleador y del trabajador. O sea, hay dos voluntades. No hay elementos comunes jurídicamente relevantes. Porque uno se requiere la conformidad de ambos y en el otro se requiere la voluntad de uno. No se le puede aplicar la misma solución y la aplica. Y lo peor del caso, en la función, es que una sala te dice, basta con que la renuncia esté por escrito, y la otra sala te dice, no, tiene que ser ante escribano. Entonces, el empleado, cuando le renuncia a un trabajador, está mano arriba. Le preguntó un cliente japonés, porque el trabajador renunció y después demandó. Si él renunció, ¿por qué me demanda? Y le explico esa diferencia. Y me pregunta, doctor, y si la ley es la misma, ¿cómo pueden dar soluciones diferentes? ¿Y qué le voy a decir? Porque así es. Entonces hay que legislar la renuncia. Reglas claras. Cuando tengamos reglas claras en esto, vamos a evitar la litigiosidad. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ser empleador, tiene que tener en la ley, en el código, todas sus obligaciones, todos sus derechos, o la mayor parte, y saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero no puede ser que cuando se presenta una situación cotidiana como la renuncia, no encontremos la solución en el texto de la ley. Oscar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien. Quería aprovechar para también dar un ejemplo que me pasó litigando en los juzgados de Asunción con respecto a la renuncia. La renuncia, además de lo mencionado, usualmente los empleadores, a fin de intentar darle esa esencia que mencionó del acuerdo de terminación del contrato, le suelen hacer firmar la renuncia a dos testigos. Firma el trabajador renunciante, pero también dos testigos. Hay un juzgado en la capital cuyo juez me reservo a mencionar que, por ejemplo, el trabajador se presentó a la audiencia de reconocimiento de firma y reconoció su firma. Es mi firma. Pero uno de los dos testigos ya no se encuentra en el país y por ende no reconoció la firma el testigo que no se encuentra en el país. El juez hizo lugar a la demanda del trabajador atendiendo de que si bien el trabajador reconoció su firma, no es menos cierto que no se dio cumplimiento al reconocimiento de firma de un testigo, que en lo personal para mí es una aberración. Si el propio trabajador admite, sí, es mi firma la renuncia, y después alega que se lo obligó a firmar, que esto, que aquello, pero bueno, el trabajador reconoció que la firma depositada en un documento de renuncia era suya y el juez omite esa prueba por una formalidad de un testigo que ni siquiera está previsto en la ley, ¿verdad? Yo creo que afectando cualquier lógica común. Entonces, a los efectos de ampliar uno de nomás los problemas no está legislada la renuncia. Ese es uno de los múltiples problemas, no está legislada la renuncia. Debemos legislar la renuncia. Por otra parte, la Constitución dice nadie puede ser privado de lo que la ley no manda, no, ni obligado a hacer lo que ella no prescribe. Si la ley no regula la renuncia, con que se pruebe la renuncia es suficiente, no está sujeta a formalidad. Bueno, vamos a otra figura que es necesario o incorporar o modificar. ¿Verdad? El acoso sexual como causal de terminación de la relación laboral y el hurto, robo u otro delito contra el patrimonio de la persona
cometido por el trabajador en el lugar de trabajo como causal de. En ninguna parte del código dice que es necesario esperar la sentencia del penal para proceder al despido. Sin embargo, hay muchos juzgados que tienen ese criterio. El argumento es razonable, dicen solo el juez penal puede determinar si hubo o no robo. Y sí, es cierto, es el único que tiene competencia. Entonces, incluyamos en el Código del Trabajo que en los casos en que se imputan la comisión de delitos al trabajador, se lo debe suspender sin goce de sueldo a las resultas del juicio, y si no en el juicio penal no es condenado, digamos, por ese delito, por declararse la inexistencia del hecho punible, porque él no es el autor, entonces debe volver a su lugar de trabajo, conservando la antigüedad. No así el pago de salarios caídos. ¿Por qué no? Porque el salario es la contraprestación por el trabajo. Si no trabajaste, a cuenta de que estarías cobrando un sueldo. Pero sí mantener la estabilidad del empleo. Volver al lugar de trabajo, sumando todo el periodo de duración del proceso, acumulando antigüedad. Es una propuesta. En cuanto al acoso sexual, el tipo penal no puede ser, no puede, la causal laboral no puede ser idéntica al tipo penal. En un lugar de trabajo puede haber un acoso sexual de un compañero a una compañera sin que haya una relación jerárquica. Y no, a ver, para una mujer, si le acosa el gerente o le acosa a un compañero de trabajo, no le quita su condición de víctima de acoso. Entonces, hay que regular mejor y establecer mejores reglas claras respecto de qué se entiende de acoso sexual en un lugar de trabajo. Hay una, digamos, ya una tendencia jurisprudencial, pero es importante que esté en la ley. ¿Y qué se hace? No hay que inventar nada nuevo. Se recoge la doctrina jurisprudencial y se lo plasma en la ley. Con eso tenemos un grandísimo avance. Vamos a otra cuestión que es necesario analizar. Hugo Adolfo, es un caso claro que incluye imputación. Hay un tema, si vamos a debatir todas las aristas, aquel que dice que el fiscal que dice que la imputación no causa agravio es porque jamás estuvo del otro lado. Así nomás. Bueno, sigamos. Más cuestiones que tendríamos que legislar. Fíjense que el código laboral también tiene muchas obligaciones de carácter formal para el empleador que hoy parecen no tener sentido. Por ejemplo, tenemos la obligación de colocar carteles señalando el horario de trabajo y carteles señalando el monto del salario mínimo. Tienen que estar en lugares visibles. Y esto ocasiona una multa de al menos 10 jornales mínimos por la omisión de ese requisito. ¿De verdad? En el siglo XXI es necesario que se establezca un horario, un cartel señalando el horario de trabajo y el monto del salario mínimo? ¿De verdad? Yo revisaría esa parte. Cuando hay cesación de actividades, lo que la ley habla de suspensión de los contratos de trabajo. Por ejemplo, el Código Laboral dice que se tienen que colocar carteles en el lugar de trabajo señalando el día de suspensión, el día de retorno a la actividad y la resolución de la autoridad administrativa del trabajo que lo establezca. De verdad tenemos que poner un cartel en el siglo XXI donde tenemos correo electrónico, donde tenemos WhatsApp, etc. No tontería.
Podríamos decir no, pero en el interior profundo, donde la gente no tiene señal de teléfono, donde la gente no tiene internet, es necesario el cartel. Bueno, correcto. Pregunto yo, en el interior profundo, ¿se colocan los carteles? No se colocan los carteles. Entonces, revisemos esa norma. Oscar y Nelson. Oscar primero, luego Nelson. Disculpe, doctor, se quedó nomás mi manito arriba. Tengo una consulta. Buen día, mis queridos colegas, ¿cómo están? Un gusto de verte, Jorge, un gran abrazo. Hola, Nelson. Bueno, en realidad quería apuntar algo más sobre lo que estás diciendo nomás, mi estimado Jorge. En el Código Penal, en el Código de la Niñez habla de que los juicios de esa jurisdicción serán gratuitos, ¿verdad? Hola. ¿Perdón? Que los juicios en la jurisdicción de la niñez son gratuitos. ¿Ok? Sí. Ok. En el Poder Judicial, ahí en el pasillo donde están todas esos juzgados, también hay carteles. Dice, todo procedimiento será gratuito, dice. ¿Ok? Pero si uno no da el óvulo para la notificación, el expediente no se mueve. Y vos estás pidiendo algo que realmente tendría que ser una cuestión de mero trámite, que tendría que estar en el fuero interno del propio profesional y de las demás personas, tanto la patronal como el ministerio, ¿verdad? De poner carteles, de lo cual es una repetición, ¿verdad? Es decir, hay tanta legislación en términos de certificación de derechos en nuestro país que independientemente a que tengamos jurisprudencia, sentencia, leyes, normativas, resoluciones, igual no se cumple. A lo que quiero resaltar nomás es que realmente creo que en varias ocasiones nosotros hemos hablado, la jurisdicción laboral no me gusta demasiado, en donde se superpone como si fuera un superpoder la de la patronal y le pone en desventaja los derechos laborales del trabajador, lo cual no implica que en nuestro país se viole en forma constante de una u otra parte, ¿verdad? En donde yo tuve una experiencia laboral, después me dejé en donde creo que te llegué a comentar, en donde un mecánico llegó a tirar una llave dentro de una máquina. Hubo filmación, testimonio, nos fuimos a una audiencia de conciliación y al final el patrón tuvo que pagarle al fulano para poder despedirle porque íbamos a un juicio, iba a perder más plata, tiempo y dinero y me dice, mi paz vale más que el dinero. A modo de ejemplo, ¿verdad? Solamente para corroborar y certificar lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, gracias, Nelson. Justamente. Un abrazo. Yo creo que ¿Podemos pedir a los colegas, por favor, que las preguntas sean directas por el respeto al tiempo de todos los demás que están presentes? Gracias. Yo lo que les quiero decir es que para mí el problema, además de que tenemos que modernizar el código, está en la aplicación que hacemos del código laboral, que voy a cerrar la charla con esa conclusión. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando concurren varias causales de despido? Las establecidas en el artículo 81 del Código del Trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer una persona viene hasta el viernes a trabajar normalmente y luego deja simplemente de venir. Simplemente deja de venir. Bueno, entonces el empleador espera una semana, 2 semanas, y luego le envía un telegrama colacionado intimándole a retornar bajo procedimiento considerar abandono de trabajo. La trabajadora demanda indemnización de daños, por despido injustificado. Ella se fue sola, nadie la echó, no dejó de ir. Y el empleador, al contestar la demanda, indica que se le envió el telegrama colacionado que ella recibió, según el reporte de Copaco,
y que después de la intimación ella se fue a denunciar el despido injustificado. Pero que si no hay abandono de cargo, hay ausencia injustificada por más de 5 días, con lo cual es causal de despido, de todos modos. La trabajadora gana el juicio porque el juez dice, la patronal invocó abandono, no hay abandono y ya nos pidió la otra causa. Entonces, la cuestión está en que el problema también está en la manera en que, como un talibán, aplicamos en favor de una sola de las partes y buscamos argumentos para favorecer a la parte con la cual simpatizamos. Ese es otro de los problemas. Cuando se va más allá del derecho, de los principios, de la ley, para favorecer a aquella parte con la que simpatizamos. Ese es otro aspecto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la concepción de que el derecho laboral es para el trabajador. No es así. El derecho laboral está concebido para los tres sujetos: empleador, trabajador, trabajador. Bien. Hay que analizar, entonces, la aplicación del principio de primacía de la realidad se aplica únicamente en favor del trabajador, y al ser un principio del derecho laboral, tiene que aplicarse a los tres sujetos de la relación laboral, y no estaría mal incluir esa obligación de juzgamiento en los códigos. Dada la práctica que tenemos. Vamos a otras obligaciones. Bueno, las obligaciones formales ya me referí, y en esas obligaciones formales tenemos multas por no poner carteles. Habría que ver si eso es sensato mantener hoy en día esa obligación. ¿Vale la pena mantener esa obligación? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos ahora a otro de los temas que tiene que ver con el tema de moda, que es la estabilidad en el empleo. ¿Qué es lo que pretende la estabilidad? Primero que nada, ¿qué es la antigüedad? La antigüedad es el tiempo en el que una persona está o estuvo al servicio de un empleador. Se mide desde el primer vínculo. Se mide desde el primer vínculo. Entonces, si yo entré en el año 2000, en el 2024 tengo 24 años de antigüedad. Enseguida, Nelson. Tengo 24 años de antigüedad. ¿Para qué está concebida la estabilidad? La estabilidad está concebida para que la gente tenga la posibilidad de tener un trabajo digno, y que a medida que pasan los años, las personas tienen menos posibilidades de obtener otro empleo. Cuanto mayor es una persona, está en desventaja en relación con personas más jóvenes para obtener un nuevo empleo. Entonces, por eso se estableció la figura de la estabilidad como una protección. Ahora, la cuestión es la siguiente: ¿a los cuántos años debe adquirirse la estabilidad en el empleo? Y en Paraguay tenemos un periodo de prueba de 30 días. A partir de ahí, superado el periodo de prueba de 30 días, el trabajador ya tiene la estabilidad que le da derecho a ser indemnizado en el caso de ser despedido sin causa, y a los 10 años se adquiere la estabilidad especial. Existen otro tipo de estabilidades, como la que tiene la mujer grávida y en periodo de lactancia, y la estabilidad sindical, que es la que tienen los dirigentes sindicales. Son la manera de obtener la estabilidad en nuestro derecho positivo. Entonces, la cuestión es, analicemos la figura de la estabilidad. Tenemos que mantenerla, tenemos que eliminarla, tenemos que modificarla,
no tenemos que olvidar el carácter positivo del derecho del trabajo. Y no tenemos que olvidar una realidad. Cuanto mayor es una persona, es más difícil acceder a un nuevo trabajo formal en relación de dependencia. Esas son realidades. ¿Cómo nosotros podemos o podríamos mantener la estabilidad en el empleo y al mismo tiempo tratar de evitar que los trabajadores sean despedidos para que no la alcancen? En primer lugar, la formalidad. Y aquí el rol del Estado es importante. La estabilidad, la formalidad. Una buena inspectoría del trabajo realizada con seriedad creo que va a ayudar mucho a evitar los abusos. Acá tenemos rol del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo muy bien el gobierno? Esto hay que decirlo, más allá de las críticas que podamos hacer, que son legítimas. ¿Por qué es lo que está haciendo bien el gobierno? Al cruzarse todos los datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, IPS, Ministerio del Trabajo, se van cerrando, cada vez hay menos resquicios para violar la ley. Una vez que tengamos una base de datos completa, está claro, se pueden hacer las comparaciones y descubrir los casos de fraude. En ese sentido, vamos por buen camino. Y esto hay que decir. Vamos por buen camino en ese sentido, pero falta todavía avanzar. La propuesta de modificarla o de eliminar o de restringir la estabilidad es una discusión que se tiene desde hace muchos años. Esto no es nuevo, tiene por lo menos 10 años. Ahora tenemos una iniciativa concreta, pero no es nuevo. Esto es lo que tenemos que saber, no es nuevo. Y bueno, cada uno, digamos, los sectores de los trabajadores tienen una posición, los sectores empresariales tienen otra. Lo que yo creo que esto es complicado de decir, ¿no? Yo creo que la gran responsabilidad aquí, más que en la ley, está en la aplicación de la misma, y ahí entra el rol del Poder Judicial. El Poder Judicial, el Foro del Trabajo, tiene que dejar de aplicar la ley, los principios, o de torcer la ley para favorecer a aquella parte con la cual empatiza. Aplicación del derecho del trabajo con sus principios, con sus normas, con verdadera imparcialidad. Yo creo, discúlpenme los magistrados de trabajo, pero no todos los magistrados actúan de esa manera. No todos. Hay magistrados buenísimos. Hay algunos que merecen mi más profunda admiración. Y se los digo. Se los digo. Es más, puedo citar algunos, como el ex juez Tadeo Zarratea, como la ex ministra Miriam Peña, por citar algunos magistrados que han honrado su trabajo. Entonces, para mí, la cuestión está en que si se aplica correctamente el debate sobre la necesidad de restringir o no la estabilidad, va a ser mucho más débil que el debate que se viene teniendo desde hace mucho más. Otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es que la influencia de los países, del contexto regional también es importante. La influencia de Argentina es muy importante. En esto, lo que tenemos que ver es que en Argentina, con el gobierno de Milei, que estableció justamente la posibilidad de cambiar esas reglas, da como trae un viento de cambio también hacia este lado. Porque la discusión es, acá hay una pregunta
¿Cómo eliminar la estabilidad si la misma Constitución garantiza la misma? Lo máximo que podría hacer es modificar o flexibilizar la misma, la máxima ley que elimine esa garantía. En su defecto de eliminar la misma sería una ley inconstitucional o no. Sí, justamente, qué buena pregunta. La Constitución dice, artículo 34, el derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establece. O sea, la Constitución dice, ¿hay estabilidad en Paraguay? Sí la hay. ¿Cuál es el límite de la misma? El que establece la ley. Ahí está en el artículo 34, que el colega muy gentilmente transcribe. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay mucha normativa y son situaciones delicadas que hay que analizar desapasionadamente. No, Carlos, no es necesario reforma constitucional primero. Porque dice, se garantiza la estabilidad dentro de los límites que la ley establezca. La Constitución dice, no podemos eliminar la estabilidad, pero la ley es la que va a determinar cómo se da esa estabilidad. Ahí está justamente en el chat prescrito el artículo de la Constitución. Yo particularmente creo en la estabilidad en el trabajo. Lo creo de corazón. Porque tiene una finalidad muy importante. El debate está abierto, es necesario que se converse sin posiciones radicales. No es cierto que los trabajadores al llegar a los 10 años ya se sienten intocables y ya no trabajan más. A los 10 años, el empleador conserva el poder punitivo. No crean que no. Lo que no puede hacer es decirle, te vas ahora mismo. Eso no puede hacer. Pero conserva el poder disciplinario, el poder de dirección. Es más difícil, claro, pero lo conserva. Nelson, levantaste la mano. El doctor Nelson Martínez levantó la mano y también el doctor Pedro Mendoza. El doctor Pedro Héctor Benítez también pregunta, indica que la ley va a establecer los límites de la estabilidad, pero la ley no puede eliminar la estabilidad. Es lo que así mismo es, Pedro. Así mismo es. El doctor Espínola dice que la estabilidad en el trabajo es un derecho adquirido. Una acotación. No necesariamente, doctor. A ver, si usted, vamos a suponer, le hago el planteamiento, doctor, análisis estrictamente jurídico. Usted está trabajando en relación de dependencia del doctor Pedro Mendoza hace 10 años. Y yo estoy trabajando en relación de dependencia, yo soy su compañero de trabajo y yo estoy hace 7 años. Se dicta una ley que dice la estabilidad se adquirirá a los 15 años. Usted, al alcanzar los 10 años de antigüedad, con la ley que estaba vigente, usted ya tiene derecho adquirido. Yo no. ¿Se entiende? Yo voy a tener que alcanzar los 15. Usted ya lo alcanzó los 10 en su momento y ya tiene derecho adquirido. Usted sí, yo no. Porque justamente la Constitución remite a la ley la regulación de la estabilidad laboral. No sé si soy claro en la explicación. ¿Hola? Sí. Doctor Mendoza. Pedro, levantó la mano. Sí, hola, sí. Doctor, bueno, dicen que no hay nada más tonto que preguntarle a la persona que no dijo lo que otra persona dijo, pero viendo cómo es un contexto general y social la declaración del Ejecutivo en una reunión de empresarios, manifestó lo siguiente, que es un tema que le gusta a la ciudadanía, los colegas también se preguntan y tal vez usted tenga una respuesta como laboralista. Según la transcripción de un periódico que dice que el Ejecutivo dijo ante unos empresarios,
yo quiero que el empresariado se entusiasme, pero no puedo pedirle que se entusiasme cuando muchas veces está chocando contra elementos que no le permiten progresar, indicó. Y a reglón seguido, el presidente Peña dijo que entonces nosotros tenemos temas como la estabilidad laboral que hoy le está condenando a los trabajadores paraguayos a no jubilarse. ¿Usted cómo podría entender eso? Yo no soy laboralista, ¿verdad? Pero entiendo que mucha gente quiere saber, los empleadores, los propios trabajadores se sienten preocupados. ¿Cómo usted podría explicar laboralmente cuáles serían esas cuestiones que no le permiten a los trabajadores jubilarse en cuanto a la estabilidad de 10 años? ¿Cómo entiende usted, doctor, eso? Bueno, a ver, qué buena pregunta, doctor Pedro. Y acá, para poder responder con seriedad, una cosa es lo que se dice en los medios. Otra cosa es lo que viene, como todo proyecto de ley, viene acompañado de una exposición de motivos. Sería importante ver qué dice la exposición de motivos. Yo, lastimosamente, no tuve acceso al proyecto con la exposición de motivos. Entonces, habría que analizar la propuesta de reforma con los motivos que, a criterio del proyectista, justifican esa reforma. Hasta ahora tenemos un discurso hecho ante un gremio, pero no tengo, por lo menos yo no tengo todavía el texto y sobre todo la exposición de motivos como para poder dar una respuesta de carácter jurídico. Si me pregunta por mi preferencia, yo prefiero mantener la estabilidad. Considero que es importante, pero, y acá digo, sí veo la necesidad de mejorar, de poner expresamente, se desprende del código, pero es conveniente que insertar artículos que digan que el trabajador con estabilidad sigue sujeto al poder disciplinario, al poder de dirección del empleador, etcétera. Establecer bien en claro las reglas de cómo hacer la suspensión cuando el trabajador incurre en una causal. El trabajador con estabilidad incurre en una causal de despido. Yo propongo, por ejemplo, que sea un procedimiento sumario para el despido, no un procedimiento ordinario, porque actualmente cuando el empleador va a despedir a un trabajador con estabilidad, tiene que hacer el juicio de justificación de despido y lo suspende sin goce de sueldo. Interín dura el juicio y ese juicio laboral puede durar 2, 3, 4, 5 años y esto es inaceptable. Entonces, lo que yo creo que tendría que tramitarse un procedimiento, por ejemplo, propongo sumario para hacer el despido. Por supuesto, la carga de la prueba recae sobre el empleador, que tiene que probar la causal. ¿Verdad? Pero imagínense lo que es, imagínense para un trabajador, imagínense que el empleador tenga que hacer un juicio de justificación y tenerlo al trabajador en el lugar de trabajo por todo el tiempo de duración del juicio. Imposible hacer eso. Ahora imagínense que lo que tiene que pasar el trabajador al que se le imputa una causal de despido, que tiene que estar 2, 3, 4, 5 años suspendido sin goce de sueldo interín, se sustancia el juicio. Yo creo que acá hay que mejorar la redacción del código y establecer en el procedimiento laboral unos trámites, un procedimiento más breve en beneficio de ambas partes. Pedro dice, los derechos adquiridos son aquellos bienes incorporados al patrimonio. Por ejemplo, las vacaciones usadas ya perseguidas nadie puede quitar, claro. Sin embargo, las vacaciones del próximo año cada uno se incorporaron al patrimonio como un bien, son derechos en expectativa, es decir, no son derechos adquiridos. Las vacaciones, como muchos sostienen. Los contratos se pueden modificar y las leyes con mayor razón, siempre dentro del marco de la máxima ley. Así es. Carlos Cantero. Buenos días, doctor. Buenos días a los colegas también. Un gusto compartir. Yo tengo una preocupación, doctor, hablando de reforma, pero el planteamiento mío es un poco más ambicioso. Siempre fue una preocupación. Yo tengo un caso particular laboral, una demanda contra la IPUBI Nacional que duró 10 años en la primera instancia para una sentencia definitiva. Y
Eso me lleva a pensar de que tenemos una necesidad de legislar y adecuar nuestras disposiciones de legislación formal en la cuestión laboral, porque no tiene límite, no tiene plazo de extinción o de finiquito del proceso laboral. Mientras que ya en el proceso penal ya tiene un plazo establecido de 4 años, eso adaptándose a la disposición establecida de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece el plazo razonable en el artículo 8.1. Y también las disposiciones del artículo 2 de la Convención, que establece que la obligación de los Estados partes que tienen a adecuar su legislación conforme a las disposiciones de la Convención. Entonces el problema laboral es que se lleva, supuestamente tendría que ser algo más sumario, algo más rápido, que tendría que tener, digamos, una terminación rápida, un proceso laboral, pero lastimosamente la realidad del proceso dura inclusive mucho más de 10 años. Hay países, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana donde el Estado ha sido sancionado por violación específicamente de este plazo razonable, y eso trae también perjuicio al Estado y perjuicio para el país, ¿verdad? Entonces, la preocupación mía es, si vamos a modificar, a reformar esto, tendríamos que modificar también desde el punto de vista y adecuarnos a la convención, a las disposiciones convencionales, y poner límites al plazo y del proceso laboral, y de una forma establecer límites, ¿verdad? Como en este caso 4 años, como es el caso penal, y dentro de ese plazo tener la obligación que el juzgado tenga que dar una salida, una resolución, ¿verdad? Ese por un lado, y por otro lado también, si se va a modificar también, tendríamos que ver la forma que se aplique también el juicio oral en lo laboral, así como se aplica también el juicio oral en lo penal, ¿verdad? Porque nada obsta que un proceso se pueda preparar toda la parte, digamos, de aspectos preliminares, y luego en la parte de decisión del proceso del juicio, qué problemas habría de que eso se define en un juicio oral, como debería de ser ya, como dice el principio de lo laboral, pero en la práctica es otra vez todo en papeles, ¿verdad? Entonces, esas son dos cuestiones que planteo nomás para el debate. Muchas gracias. Bueno, yo no creo mucho en la oralidad particularmente, pero podría, si tenemos a ver, la experiencia latinoamericana en oralidad no reflejó un aumento de la celeridad. Experiencia latinoamericana. Entonces, y es bastante caro también, por toda la infraestructura tecnológica que hay que tener, la adecuación de todos los juzgados, etcétera. Y también vivimos en un país con mala conectividad interna. Entonces, son cuestiones que atentan directamente contra la oralidad. Pero lo que a mí más me hace ruido en la cabeza es ver la experiencia latinoamericana, los colegas en los congresos que se hacen en Latinoamérica, y la conclusión final es, a veces la oralidad ayuda y a veces no. Son decepcionantes los resultados en relación a las expectativas que genera la oralidad. Yo creo que más bien hay que tratar de llegar a las soluciones alternativas, para los cuales es necesario eliminar la prohibición de la transacción. Lo primero. Segundo, hay veces, les digo, les cuento un tema puntual. Hay gente que transige ante la autoridad administrativa del trabajo, cobra un monto determinado y luego discute en juicio la diferencia. O sea, utiliza la transacción como una manera de capitalizarse para demandar. Eso es demasiado frecuente. ¿Por qué? Porque está prohibida la transacción. Si se permitiera la transacción al terminar la relación de trabajo, creo que sería una herramienta útil para eliminar la conflictividad. Después, y con eso trataré de agilizar un poco más los procedimientos. Y hay muchas cuestiones que se dan en el foro profesional que son ya cuestiones de manejo de despacho, que son cuestiones burocráticas administrativas y no propiamente jurídicas, que creo que eso sí escapa ya al marco de esta charla.
Pero en general, la oralidad podría ayudar, pero para mí lo que ayudaría más es facilitar las reformas, hacer las reformas para hacer más ágil el día a día. Quiero ir señalando lo importante. Hay un video que después les puedo pasar un enlace. Se llama La desigualdad de las partes en el procedimiento laboral paraguayo. Está en mi canal de YouTube. Voy a pasarles el enlace al grupo. Es extenso porque hablo del procedimiento laboral. Esto lo hice en la Universidad Católica en el año 2016, en Alto Paraná. Y acá mencionamos que el problema está más bien en la aplicación del derecho. Cómo se tramita y cómo el sistema está diseñado en favor de uno solo de los sujetos de la relación laboral. Y les pongo un ejemplo rápido para que veamos, para que se entienda de qué estamos hablando. Esto que el código procesal laboral. Repito. Repito, por favor. Mientras el doctor nos comparte el material, el doctor Mendoza, adelante. Sí, no, solamente también preguntarle cómo volver al tema, ¿verdad? Porque el 80% de las personas prácticamente están participando y me escriben en mi privado por el tema de la estabilidad. Ya pudimos resumir que hay varios temas que deben ser reformados dentro del código. La intransigibilidad, incluir figuras como indemnización de daños, el despido no está legislado, el acoso sexual, el hurto, el robo. En tema de la estabilidad laboral, entonces, para resumir, doctor, también, ¿existe o no la posibilidad de que se tenga que reformar la Constitución? Yo lo entendí que el artículo 94 de la propia Constitución habla que la estabilidad del trabajador está garantizada dentro de los límites que la ley establezca. Entonces, ¿se cambia la Constitución, doctor? Como para ir haciendo un resumen, ¿se cambia la Constitución o se debe nada más que cambiar la ley, establecer cuáles son los límites? ¿Cómo va a quedar la gente que ya está trabajando? ¿Cómo quedan los temas de indemnización? ¿Es factible lo que el Ejecutivo propone? Un resumen general, doctor, para la gente que está interesada y para los que ingresaron recién de nuevo, ya que todo esto queda grabado y probablemente también sea nota de algún periódico, dado que algunos periodistas están participando de esta situación. El conflicto, la preocupación que creó el Poder Ejecutivo, dar un discurso de ese tipo frente a los empresariados y refiriéndose solamente a una clase, la clase empresarial. No tocó el tema de los trabajadores. Entonces, el mensaje político que hace llegar a una ciudadanía es: ustedes no se preocupen, los otros deben preocuparse. ¿Cómo se entiende esto, doctor? ¿Cómo usted cree que debe darse? ¿Se puede dar en nuestra legislación? ¿Se puede tocar la estabilidad, lo que ya está estatuido? ¿Se debe reformar la ley? ¿La Constitución se debe reformar? Un breve resumen otra vez, doctor, por favor. Gracias. Bien. No es necesario reformar la Constitución para modificar la estabilidad en el empleo, porque como bien lo señaló el colega que transcribió el artículo, la Constitución dice se garantiza la estabilidad dentro de los límites que la ley establezca. Es decir, la Constitución remite a la ley lo referente a la estabilidad. Ahora bien, y esto es importante señalar, Paraguay también es signatario de normas internacionales. Entonces, la ley, cuando regula todos los aspectos de la relación laboral y no solo la estabilidad, debe estar acorde a las normas internacionales ratificadas por el Paraguay, para que sea válido por el orden de prelación de normas que tenemos en el derecho positivo. Como no tengo la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, no puedo hacer un análisis jurídico de las razones de la propuesta.
sí podría hacerlo una vez que tengamos el texto. Y también quiero recordar algo, muchas veces una cosa se dice a los medios y otra cosa es lo que se escribe en los proyectos. Entonces, por eso, para poder analizar la propuesta en sí puntualmente, necesitamos tener la exposición de motivos y el proyecto, que penosamente no lo tengo en este momento. Sí, sabemos todo lo que se anunció y las razones, pero no tenemos la presentación formal a una de las cámaras, que es lo necesario para hacer el análisis serio de esto. Mi opinión, brego por mantener la estabilidad en el empleo, quizás agilizar los mecanismos del juicio de justificación de despido en beneficio de ambas partes, cuando es necesario, y bueno, la formalización del empleador. Y este mensaje sí, yo se lo digo, le digo a todas las empresas a las que asesoro: el que se maneja en la informalidad está condenado a ser sancionado desde todos los puntos de vista administrativo, laboral, legal, etc. Entonces, creo que tenemos que también tener un cambio de mentalidad. Ya no vivimos en una aldea, vivimos en un mundo globalizado, tenemos que ser formales. Pedro Héctor Benítez levantó la mano. Sí, buenos días a los colegas, buen día, doctor. Quería poner al tapete una situación. Resulta que al hablarse del cambio de la estabilidad, laboral, se pretende, se entiende que es solamente en el aspecto o en el ámbito privado. Porque la 1626, que es de la función pública, aparentemente es una ley especial que rige para el funcionario público solamente. Sin embargo, cuando nos vamos a la ley 1626, nos remite al Código Laboral. Vale decir que esta pretensión del Ejecutivo no es solamente cambiar la situación laboral del trabajador privado, sino que también el de la función pública. Y principalmente quiero hacer referencia a una cuestión, aprovechando este espacio, de que cuando la Corte planteó la acción de inconstitucionalidad contra la 1626 y hoy nos regimos, funcionarios judiciales se rigen por acordadas y no por una ley, me pareció un despropósito total el hecho de que Fernández Gadea haya planteado la inconstitucionalidad siendo el presidente de la Corte, estando excluido de la ley 1626. Siendo juez y parte, y la mayoría de los funcionarios, más de los 15.000 funcionarios del Poder Judicial, no le otorgaron poder siquiera a los sindicatos. O sea, esta pretensión no afecta solamente al sector privado, sino también al sector público, porque la 1626 remite al Código Laboral. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Bueno, sobre el punto, doctor, la ley 1626 o cualquiera que regule el sector público son leyes especiales para el sector público. Entonces, una propuesta de modificación del Código del Trabajo en cuanto a la estabilidad laboral no afecta a los servidores públicos por la especialización propia de la ley 1626, salvo que se modifique la ley 1626. En segundo término, hay que mencionar que la inconstitucionalidad de la ley 1626 generó más problemas de orden jurídico que soluciones para los entes que la promovieron. Pero también hay que tener en cuenta que la ley 1626 merece una reforma. Yo llevo la cátedra de regulación laboral de los funcionarios públicos, sanciones y leyes de cumplimiento de trabajo en la Facultad Fortran de la doctora Nora Ruopi. Allí debatimos mucho sobre este tema de la inconstitucionalidad en la función pública y todos los inconvenientes que la misma generó. Por citar simplemente un tema, la Municipalidad de Asunción tiene sentencia favorable a la declaración de inconstitucionalidad, como la Municipalidad de Ciudad del Este, Encarnación y otras más. Entonces, la primera pregunta que se rige es:
Y bueno, si se declara inaplicable la ley 1126, ¿qué norma les rige? Porque la ley orgánica municipal remite a la ley 1626. Y la ley 1626 remite en cuanto a las causales de despido, además de las expresamente mencionadas en la misma, a las del artículo 81 del Código del Trabajo. Entonces la pregunta es, si te declararon la inconstitucionalidad, ¿qué ley te rige? Bueno, en un principio la Corte Suprema, en un juicio que promovió la Municipalidad de Asunción, dice, renace con todo su efecto la ley 200/70. Yo me caí de espalda y me pareció escandalosa esa decisión. No la comparto por motivos que podemos ver después. En uno de los juicios que se tramitó ante el Tribunal de Cuentas por un funcionario despedido de la municipalidad, en el que se le aplicó la ley 200 para el sumario y despido, el Tribunal de Cuentas Primera Sala dice, ustedes no pueden aplicar una ley derogada. La ley 200 ya no existe, ya no está vigente. La Corte no tiene atribución legislativa, no puede hacer renacer una ley derogada porque solo el Congreso puede derogar o mantener o restablecer la vigencia de una norma o crear nuevas normas. Voto en mayoría del doctor Sosa Nicole y Rodrigo Escobar. Entonces anula el acto administrativo y se le imponen las costas al intendente por dictar ese acto administrativo. Sin embargo, en otro juicio, en la segunda sala del Tribunal de Cuentas, en la que se aplicó también la ley 200, el trabajador ataca la validez de la ley y el Tribunal de Cuentas segunda sala dice que sí se aplica la ley 200. Entonces, hoy en día, de acuerdo a la sala del Tribunal de Cuentas que nos corresponda, se aplica o no la ley 200. ¿Se dan cuenta del descalabro que genera esto? Entonces, eso es todo un tema de una charla, de una ponencia, este tema de la declaración de inconstitucionalidad. Pero volviendo ya para cerrar el comentario del doctor Pedro, entiendo que no, que la modificación de la estabilidad para el sector privado no afecta al sector público, primero por la especialización propia, tienen una ley especial que les rige, la de 1626, y segundo, porque la remisión que hace la ley 1626 al Código Laboral se da para los casos de causales de despido, se remite al artículo 81, régimen de vacaciones, licencias, permisos de maternidad, etcétera. Ahí se remite al Código del Trabajo, pero para temas específicos que no tienen que ver con la antigüedad. Doctor Pedro, usted levantó la mano. Doctor Mendoza. No sé si está en... Bueno, no sé si hay algunos comentarios, preguntas que quieran hacer. Algo que no... Sí, el doctor Oscar Casco hizo un aporte interesante en relación a la determinación de la relación de dependencia de una persona. Y muchas gracias, doctor Casco. Doctor Mendoza, no sé si está en sala. Doctor Armas, he visto que estaba ahí interactuando. De todas formas, muy interesante, doctor, tu planteamiento en relación a las modificaciones pertinentes en lo que hace a nuestra legislación laboral, que evidentemente se encuentra desfasada en demasía, ¿verdad? Mismo por el año de promulgación, la aplicación y la falta de ayornamiento a las necesidades globales que estamos atravesando como profesionales del derecho. Me interesa mucho el tema del correo electrónico, responder el domingo, que se podría computar ya como de trabajo y en fuera de horas, ¿verdad? Y también es muy interesante el tema de los trabajadores en relación de dependencia que necesitan desconectarse de redes sociales, que tampoco tenemos ni siquiera contemplado, habiendo nuestro país también tratando de adaptarse a las modernidades de
de los requerimientos laborales, teniendo en cuenta que para contratarte exigen ahora inclusive que uno declare cuántas horas al día dispone de conexión a Internet. Doctor Mendoza, adelante. Sí, doctora Freud, doctor Rivas, desde ya muchísimas gracias por esta brillante exposición. Acaban de pasarme un proyecto de ley, hay que verificar en cuanto a la legitimidad del mismo. Voy a pasar en el grupo de gremios abogados más tarde, así que doctor Jorge, si más tarde, mañana o dentro de lo que va la semana puede dar una lectura a esto que me hicieron llegar, a ver qué opinión usted puede seguir dando a través de los grupos de WhatsApp del gremio de abogados. Doctor Edward. Sí, estamos compartiendo normal acá, como es muy domingo a la mañana, gente que va al río, me ofrecen pescado, los perros ladran, esto es un tema, pero no nos distrajeron del tema central. Ahí el amigo Jorge también sabrá de nuestro apego a las actividades domingueras, por un lado. Por otro lado, me pareció muy interesante y justo en uno de los ejemplos que un colega había dado, la figura de la indemnización, ¿no? Que efectivamente, como bien dijo el doctor Jorge Rivas, aquella persona que está esperando en suspenso la resolución de una causa penal, no puede ser efectivamente abonado los importes de los días no laborados, pero eventualmente se circunscribe en la figura de la indemnización, que habría que, como dijo el doctor Jorge Rivas, habría que preverla, ¿no? Una figura que también muy interesante en el fuero de la niñez y en el fuero familiar, donde inclusive hay algunas resoluciones emblemáticas con relación a la indemnización en los casos de no reconocimiento de filiación, por ejemplo, ¿verdad? Tema interesante, doctor Jorge, que había que verlo también para el ámbito laboral. Me llama la atención y celebro que hayamos estado casi 75 más personas, la doctora Freud es la que tiene los datos precisos, vinculados en este día domingo, este día soleado. 77, doctor, 77. A mí también me llamó la atención la cantidad de afectados. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Yo sé que está allí con la pizarra de fondo, pero había querido estar en la quinta seguramente, ¿verdad? Pero, en fin, así que por eso este ámbito que está acá atrás, los perros jugando y jodiendo, valga la redundancia aquí por debajo, un poco para estimular a los compañeros y decirles que sí se puede compartir con los amigos un día domingo, una charla que a todos nos gusta. Así que, Jorge, muchísimas gracias, doctor Mendoza, doctora Freud, y a todos los queridos colegas por haber participado, y te dejo la última palabra, Jorge, para despedirnos. Quiero mencionar lo siguiente, gracias, Eduard. Fíjense, quiero hacer una reflexión. No tenemos que desaprovechar los momentos para discutir los temas de relevancia. Hace un tiempo atrás se habló de la necesidad de reformar la Constitución, ¿se acuerdan? Y todo el debate, pero ¿sobre qué se centraba la reforma constitucional? La reelección o no del presidente de la República y los gobernadores, nada más. Y nuestra Constitución, que yo estoy enamorado de ella, pero creo que merece algunos ajustes. Hay demasiadas cuestiones de la Constitución que hay que mirar, que hay que revisar, a ver si, por ejemplo, las gobernaciones funcionan, no funcionan, las mantenemos, las sacamos, si las mantenemos, las reformamos o las mantenemos como están, etcétera. Por citar una, el defensor del pueblo, lo mantenemos, lo quitamos. Por citar los fueros parlamentarios, hasta dónde van, etcétera, etcétera. Montón de cosas de la Constitución, yo cité solamente 3, que deben ser objeto de debate y análisis. Sin embargo, todo el mundo estaba apasionado solo por la reelección. En materia laboral tenemos la misma cuestión. Hay tantas cosas del código que tenemos que revisar y estamos todos expectantes solamente por la estabilidad. Entonces, cuando se abre un espacio de discusión, la posibilidad de una discusión a partir de un proyecto de ley, pues tratemos de meter todas las cosas que merecen una revisión. Analicemos todo. ¿Por qué vamos a limitarnos a una sola cosa? Vamos a desperdiciar una ocasión de mejorar para bien todo. A ver, si el gobierno me dice en su mensaje, como lo hizo,
que quiere generar más puestos de trabajo. ¿Cómo yo voy a estar en desacuerdo con que se generen puestos de trabajo? Que plantee la problemática, los trabajadores son despedidos antes de los 10 años por el problema de la estabilidad. ¿Cómo voy a estar desatento a esa problemática que está planteando? Pero no son las únicas. Y la respuesta, la solución a esas problemáticas debe ser integrado, no con una sola de las instituciones del Código Laboral. Entonces, planteemos la necesidad de una reforma integral y analicemos todas las cosas que hay que analizar porque las intenciones, así como se plasmó, la preocupación es legítima y las intenciones son buenas, las que se expresó a través del Ejecutivo. Lo que creo es que tenemos que discutir más aspectos para que realmente se solucionen estos problemas que están siendo planteados. Carmen, vos levantás la mano. Doctora Carmen Centurión no está, parece. En todo caso, creo que cabría una segunda vuelta con el doctor, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio y demasiado interesante, ¿verdad? Especialmente la reforma, no solamente del contexto del Código Laboral, sino en varios sentidos, doctor. Una cosa que casi me olvido, discúlpame que te interrumpa, pero sí. esto quiero decirlo. Yo litigo en lo contencioso administrativo, laboral, electoral y civil. Cuando yo quiero saber algo de derecho penal, le pregunto al doctor Armas, por ejemplo. Yo no sé nada. Solo sé que se chuta los 12 pasos el penal. Pero quiero, como persona que litiga en los fueros contencioso administrativo y laboral, simplemente considero inaceptable que los derechos laborales de los funcionarios públicos permanentes se tengan que dirimir en el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque la impugnación en lo contencioso administrativo, de acuerdo a la ley especial, se da sobre la regularidad y la legalidad del acto, y recién al final si la conclusión jurídica es o no correcta. En lo contencioso administrativo, aunque la conclusión de fondo sea correcta, el Estado puede perder un juicio por violar a la regularidad o a la legalidad del acto, a la regularidad del acto administrativo. O sea, el procedimiento contencioso no está diseñado para dirimir cuestiones laborales, no puede estar ahí la discusión. Entonces, otra de las cuestiones, hay que ampliar la competencia, sostengo yo, en mi opinión, de los jueces del trabajo, también para discutir cuestiones laborales de los servidores públicos, porque por definición el funcionario público está en relación de dependencia con el Estado. La Constitución establece los derechos laborales de los funcionarios públicos de igual manera, o sea, establece que le rigen los derechos laborales para el sector privado en general, también a los servidores públicos, y la ley 1626 hace remisión en algunos aspectos del Código Laboral. Entonces, el fuero debe ser laboral y jamás contencioso administrativo, en mi opinión. Bueno, yo con esto cierro, salvo que si quieren hacer algún comentario de cierre, y muchas gracias por el tiempo, por esta concurrencia maravillosa en un día domingo. Muchas gracias a todos los colegas, muchas gracias doctor Rivas, doctor Mendoza. Les recuerdo a los colegas que este martes, no se olviden, estamos con el doctor Nelson Luis Martínez Sosa con un tema muy, muy interesante en relación a los suficientes elementos de sospecha y así también los insuficientes elementos de sospecha. Les esperamos a todos este martes. Ahí ya está el doctor Edward Envidia Sana, doctor desde la comarca, nos está saludando. Entonces, gracias a los colegas que participaron hoy, queda grabado. No se olviden buscar nuestro canal de YouTube, ya vamos a estar compartiendo también los enlaces donde vamos a encontrar las diferentes ponencias que se vienen desarrollando, y muy feliz domingo a todos.
Feliz domingo a todos, doctor Jorge Rivas, como siempre brillante, uno de los hombres más intelectuales que tenemos en el ámbito administrativo aquí en la República del Paraguay. Se está poniendo la vara alta, doctor. Sí, a quien nos honra con su presencia. Usted está exponiendo nada más que ante una clase de abogados. Entendemos que son personas que son conocedoras del tema, específicamente del derecho, algunos especializados en el ámbito laboral, y por sobre todo la dicha de poder verle a nuestro amigo Edward transmitiendo de su estancia en el Chaco, lo cual nos da muchísima alegría, ¿verdad?, a todos ver cómo un colega progresa. Edward, un gran saludo. Queridos colegas, un domingo, un poquitito de humor también viene bien. Disfruten de su familia, que Dios nos acompañe en este día y que todos tengamos una excelente semana que se viene. Gracias, doctor Jorge Rivas, gracias, Freud, gracias, doctor Edward, abogado de la República del Paraguay. Capacitarnos nos va a llevar a un futuro mejor para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.